Bueno, estamos en el Alto Comisionado, en las oficinas de la diáspora aquí en Yerevan, y vamos a charlar con Leonardo Torosian, que habla en español. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, contanos un poco tu labor aquí. Él es argentino, pero vive hace 17 años en Canadá y en este último mes está justamente aquí en estas oficinas. Contanos un poco de vos. Bueno, yo vengo de una familia de Córdoba, quinta generación armenia en Argentina, refugiados del genocidio y refugiados de las masacres de Adana desde los 1890. Hace 17 años que vivo en Canadá y bueno, cuando empezó la guerra me vine, pensé que podía ayudar. Evidentemente ya tenía amigos acá, tenía conexiones y realmente siento que como armenio de la diáspora puedo ayudar y todos podemos ayudar en esta guerra. A ver, ¿cómo era tu relación con el alto comisionado? ¿Cómo hiciste para en un mes, cuando es el momento más complicado de la situación, poder estar aquí ayudando? Sí. Yo hice Birthright el año pasado, que es un programa genial que básicamente te ayuda a crear relaciones en Armenia a través del trabajo. Y durante mi internship de Birthright estuve trabajando acá durante 2 meses. Entonces yo mantuve esas relaciones con la gente de acá y cuando empezó la guerra directamente les ofrecí que me podía venir en 48 horas. Entonces vine a Yerevan a ayudar y es como si nunca hubiera parado de ser una persona de acá. Contanos tu formación entonces. Bueno, vivo en Quebec, en la provincia de Quebec, en Montreal. Estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la universidad y últimamente estuve trabajando para diferentes organismos gubernamentales en Canadá. Así que tengo esa formación de gobierno y es por eso que acá me integré muy fácilmente a la cultura laboral de acá. Bueno, es interesante eso, ¿no? ¿Cómo está Armenia en cuanto a esa cultura laboral? ¿Cómo la ves? Porque también después de la revolución del terciopelo creo que hubo un gran cambio aquí. Sí. Pero bueno, vos como hoy funcionario tenés otra visión. Sí. Bueno, los cambios fueron gigantescos, ¿no? Acá. Pero evidentemente hay que recordar que Armenia es un país chiquito, un país que se está desarrollando y evidentemente un país que necesita un montón de cosas. Es un país de 3 millones de habitantes y es un país que necesita mano de obra, pero mano de obra muy instruida, porque es así que vamos a salir adelante. Entonces, evidentemente, como cualquier país del mundo, hay que adaptarse un poquito a la realidad local, pero a mí me pareció muy fácil, me parece que la cultura de trabajo está avanzando muy rápidamente, se están construyendo nuevas maneras de trabajar y nuevas maneras de trabajar con los recursos que tenemos acá, que no es lo mismo. No es lo mismo trabajar en un país que tiene miles de millones de dólares de recursos, que sean recursos naturales o riquezas, que trabajar en un país así, donde hay que contar cada cosa. Pero es una experiencia increíble para cualquier joven, me parece, sobre todo una persona como yo, nací en América Latina, en América del Sur, de ver ciertas cosas, ciertas dinámicas que me recuerdan a cómo funciona allá, cómo funcionan las cosas allá. Es una experiencia muy particular y muy positiva. ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés familia? ¿Viniste solo? Tengo 24 años, vine solo. Tengo la suerte de tener una familia que me apoya en todo lo que hago. Y pienso que es la responsabilidad de todo armenio empezar a pensar, a considerar que si nosotros somos armenios, ser armenio es una decisión que se toma a la edad adulta. Si somos armenios tenemos que volver. Y si no volvemos, ahora capaz que nuestros hijos van a volver, pero hay que tomar esa decisión, hay que tomarla, porque hoy tenemos un Estado armenio y hay que contribuir al desarrollo de ese Estado. ¿Cómo te pegó la guerra? Para mí la guerra no era una sorpresa. Todos sabíamos que se venía. Y de hecho, en el 2016 estaba estudiando y escribí un artículo. Y en el artículo describía 4 cosas que iban a suceder después de la guerra del 2006. Y lamentablemente esas 4 cosas están sucediendo en este momento, que es la implicación de Turquía, el uso de la tecnología del siglo XXI,
Así como todos, como para todos, era una gran sorpresa el tema de la guerra. Pero hay que decir la verdad, sabíamos que esto iba a suceder, lo sabíamos porque la retórica fascista de Azerbaiyán hace 30 años que se está construyendo. Y la conclusión lógica de esa teorización es la guerra. Entonces, a mí me parece personalmente, yo creo que esto ya no tiene solución diplomática. Si hubiera tenido solución diplomática ya lo hubiéramos encontrado. Y ahora es el momento donde Armenia, 3 millones de habitantes, y la diáspora, nos tenemos que poner a trabajar todos juntos para poder arreglar este problema y continuar el desarrollo de este país. Bueno, si vos tenés esta visión tan particular y me parece interesante lo que viste hace 4 años, mi pregunta es hacia cómo termina esta guerra o cuáles son las posibilidades. Estamos viendo 3 intentos de cesión del fuego, por lo menos, no respetado. Pero yo veo que en la mesa no entra Turquía, que es la gran artífice de este conflicto, ¿no? Estamos hablando del neo-otomanismo, estamos hablando de su influencia. Particularmente creo que Azerbaiyán se va transformando no te digo un municipio, pero tal vez, no sé, para mí es un gobernante, no es más un presidente, Ale. A ver, si bien pensamos en que Armenia va a ser un perjudicado de esta otomanización de esta área, el primero que perdió aquí veo que es Azerbaiyán, se transformó en una provincia absoluta. Absolutamente. Azerbaiyán trató de anular la independencia de Artsaj y tratando de hacer eso perdió su propia independencia. Lamentablemente yo creo que las chances que tenemos de que esto termine en una capitulación van creciendo, esas chances, porque veo que esto no va a parar y lamentablemente Armenia está hoy en una posición donde está en el centro del X de los ejes norte-sur y este-oeste. Y si el eje norte-sur se corta, nosotros vamos a estar en graves problemas porque no queremos la reunificación ni del Imperio Otomano ni de un imperio túrquico. Así que me parece que no hay otra solución, tenemos que seguir trabajando y me parece que vamos a tener que, la diáspora va a tener que reinventarse y encontrar nuevas maneras de ayudar a este país. Y hay que decir la verdad, para tener un ejército fuerte tenemos que tener una economía fuerte y para tener una economía fuerte tenemos que tener una demografía, tenemos que tener población y a mí me parece que si Armenia tuviera el doble de población estos problemas no los tendríamos. Es muy simple, ellos tienen que tener miedo de atacarnos, esa es la solución y para hacer eso nosotros necesitamos 30 años de desarrollo, necesitamos la absoluta cooperación de la diáspora. Bueno, son dos ejes de trabajo que estás hablando, por lo menos, ¿no? Uno el actual, que es la guerra. Hablas de capitulación, explicamos lo de la capitulación, porque esto es lo que planteó Aliyev hace poco, y me parece que Pashinyan es lo que le va a hacer recordar, porque si bien hace un mes están atacando, todavía no hay, por lo menos en el ejército armenio, en el gobierno, ni interés, ni se asoma en ningún momento esa realidad, por lo que yo estoy viendo. Creo que va a ser algo de mediano plazo, 2-3 meses, no creo que antes de eso esto se solucione, pero veo un ejército armenio fuerte, más allá de las pérdidas humanas, ¿no? Con estrategias muy conservadoras de defensa, pero esperando el momento oportuno para hacer lo que se debe hacer. Absolutamente. A mí me parece que es una guerra que puede durar un poco más todavía, pero hay que recordar una cosa que es muy simple. Armenia tiene muy pocos puntos estratégicos que pueden ser destruidos por el enemigo. Armenia tiene 3 sectores económicos fuertes. El primero es el sector de los servicios, el segundo es el sector de la agricultura, el tercero es el sector de las muy altas tecnologías. Son 3 sectores que no se pueden destruir con un misil, ni uno ni el otro. En cambio, Azerbaiyán tiene un solo sector que le provee 90% de los ingresos. Entonces, si esta guerra va a durar mucho, el que va a terminar perdiendo va a ser Azerbaiyán. Armenia hasta ahora, como lo dijo usted, tiene una política muy, muy conservadora, en donde cada acción militar es pensada y analizada por la estrategia militar, así que yo no creo que esta guerra la podamos perder nosotros, porque Azerbaiyán tiene graves problemas como país. Y por otro lado, entiendo yo, no sé vos que sos especialista, nuestras diásporas deberían ser como esas pequeñas empresas en las diferentes partes del mundo, ¿no? La casa matriz debería ser Armenia y nosotros transformarnos, dejar de ser las comunidades que solamente tal vez comen, mantienen colegios que son muy importantes, pero empezar a pensar estratégicamente en qué lugar ocupamos también dentro de la estructura de Armenia.
Absolutamente, y el trabajo que estuvieron haciendo acá en el Alto Comisionado este último año y medio es muy interesante porque ellos están teorizando lo que va a ser las relaciones entre Armenia y la diáspora, pero no son solamente unilaterales en donde la diáspora ayuda a Armenia y la relación se termina ahí. Se va a crear una relación diferente en donde Armenia está ayudando a mantener la diáspora y la diáspora está ayudando a mantener a Armenia. Es una calle donde hay ida y vuelta, en donde Armenia va a poder en el futuro ayudar a las comunidades pequeñas y las comunidades grandes van a poder ayudar a que se mantenga toda esta cohabitación, esta balance de poderes y de cooperación. Así que yo creo que el futuro del pueblo armenio tiene que ser un futuro donde estamos por todas partes, pero es un futuro donde estamos centralizados, donde tenemos una base, donde todos pueden estar en seguridad, lo que nosotros vimos que está sucediendo en la diáspora. En América Latina todavía no, pero lo que está pasando en América del Norte, en Europa, en cualquier parte del mundo, es que los armenios están en peligro en este momento por la agresión azerí, la agresión turca y la agresión de los yihadistas. Así que yo creo que para cualquier armenio la solución simple tiene que ser tener una casa donde se puede volver y donde estamos en paz y donde estamos protegidos. Y la única manera de ser protegido es de pertenecer a un Estado armenio, no hay otra solución. Bueno, entonces, como digo, Kochumot, ¿cuál es tu llamamiento, tu llamado hacia los jóvenes? Un joven de 24 años, me verdad, un ejemplo, Leo. Queridos amigos, vamos a ganar. No hay otra solución. Si hubiera otra solución, ya lo hubiéramos dicho. Vamos a ganar porque nosotros tenemos una diáspora, porque nosotros somos gente que piensa, somos gente que nosotros jugamos al ajedrez. Así que cada uno de nosotros tiene que contribuir al futuro de nuestra patria. Y hay que decidir, si yo soy armenio tengo que contribuir al futuro de nuestra patria. Y hay mil maneras de contribuir. Capaz que yo no puedo pelear, pero capaz que puedo hacer otra cosa. Así que yo creo que el futuro, es ahora que empieza la historia del pueblo armenio. Es ahora que vamos a tener que decidir en dónde nos vemos en 50 años, en 100 años. Así que no hay mucha solución, es una sola. Vamos a tener que ganar porque no tenemos ninguna otra opción. Y todos tenemos algo para contribuir. Bueno, Leo, gracias. Felicitaciones por tu trabajo y saber que la diáspora, la armenidad, la Argentina también te acompaña. Gracias a ustedes.